de las dos islas de Sant Juan y Jamaica. Pasaron a la isla de Sant Juan y a la de Jamaica, que eran unas huertas y unas colmenas, el año de 1509 los españoles, con el fin y propósito que fueron a la española. Los cuales hicieron cometieron los grandes insultos pecados susodichos, y añadieron muchas señaladas grandísimas crueldades más, matando y quemando y asando y echando a perros bravos, después oprimiendo y atormentando y vejando en las minas y en los otros trabajos, hasta consumir y acabar todos aquellos infelices inocentes, que había en las dichas dos islas más de 600.000 ánimas, y creo que más de un cuento, no hay hoy en cada una 200 personas, todas perecidas sin fe sin sacramentos. De la isla de Cuba. El año de 1511 pasaron a primera isla de Cuba, que es como dije tan luenga como de Valladolid a Roma, donde había grandes provincias de gentes, comenzaron y acabaron de las maneras susodichas mucho más y más cruelmente. Aquí acaecieron cosas muy señaladas. Un cacique señor muy principal, que por nombre tenía Atuey, que se había pasado de la isla española a Cuba con mucha gente por huir de las calamidades inhumanas obras de los cristianos, y estando en aquella isla de Cuba, dándole nuevas ciertos indios que pasaban a ella los cristianos, ayuntó mucha de toda su gente díjoles: ya sabéis cómo se dice que los cristianos pasan acá, tenéis experiencia cuáles han parado a los señores fulano y fulano y fulano, y aquellas gentes de Haití, que es la española, lo mesmo vienen a hacer acá. ¿Sabéis quizá por qué lo hacen? Dijeron: no, sino porque son de su natura crueles y malos. Dice él: no lo hacen por solo eso, sino porque tienen un Dios a quien ellos adoran y quieren mucho, y por haberlo de nosotros para lo adorar, nos trabajan de sojuzgar y nos matan. Tenía cabe sí una cestilla llena de oro en joyas y dijo: ¿veis aquí el Dios de los cristianos? Hagámosle si os parece areitos, que son bailes y danzas, quizá le agradaremos y les mandará que no nos hagan mal. Dijeron todos a voces: vienes, vienes. Bailáronle delante hasta que todos se cansaron. Y después dice el señor Atuey: mira, como quiera que sea, si lo guardamos para sacárnoslo, al fin nos han de matar. Echémoslo en este río. Todos votaron que así se hiciese, así lo echaron en un río grande que allí estaba. Este cacique y señor anduvo siempre huyendo de los cristianos desde que llegaron a aquella isla de Cuba, como quien los conocía, defendíase cuando los topaba, y al fin lo prendieron. Y solo porque huía de gente tan inicua cruel y se defendía de quien lo quería matar oprimir hasta la muerte, así toda su gente y generación, lo hubieron vivo de quemar. Atado a un palo decíale un religioso de San Francisco, santo varón que allí estaba, algunas cosas de Dios y de nuestra fe, el cual nunca las había jamás oído, lo que podía bastar aquel poquillo tiempo que los verdugos le daban, y que si quería creer aquello que le decía iría al cielo, donde había gloria y eterno descanso, si no, que había de ir al infierno a padecer perpetuos tormentos y penas. Él, pensando un poco, preguntó al religioso si iban cristianos al cielo. El religioso le respondió que sí, pero que iban los que eran buenos. Dijo luego el cacique, sin más pensar, que no quería él ir allá, sino al infierno, por no estar donde estuviesen y por no ver tan cruel gente. Esta es la fama y honra que Dios en nuestra fe ha ganado con los cristianos que han ido a las Indias. Una vez, saliéndonos a recibir con mantenimientos y regalos 10 leguas de un gran pueblo, y llegados allá, nos dieron gran cantidad de pescado y pan y comida con todo lo que más pudieron. Súbitamente se les revistió el diablo a los cristianos, se meten a cuchillo en mi presencia, sin motivo ni causa que tuviesen, más de 3000 ánimas que estaban sentados delante de nosotros, hombres y mujeres y niños. Allí vi de tan grandes crueldades que nunca los vivos tal vieron ni pensaron ver. Otra vez, desde a pocos días, envié yo mensajeros, asegurando que no temiesen, a todos los señores de la provincia de La Habana, porque tenían por oídas de mi crédito, que no se ausentasen, sino que nos saliesen a recibir, que no se les haría mal ninguno, porque de las matanzas pasadas estaba toda la tierra asombrada, y esto hice con parecer del capitán. Llegados a la provincia saliéronos a recibir 21 señores y caciques, luego los prendió el capitán, quebrantando el seguro que yo les había dado. Los quería quemar vivos otro día diciendo que era bien, porque aquellos señores algún tiempo habían de hacer algún mal. Vídeme en muy gran trabajo quitarlos de la hoguera, pero al fin se escaparon. Después de que todos los indios de la tierra de esta isla fueron puestos en la servidumbre calamidad de los de la española, viéndose morir y perecer sin remedio, todos comenzaron a huir a los montes.
otros a ahorcarse de desesperados y ahorcábanse maridos e mujeres e consigo ahorcaban los hijos, y por las crueldades de un español muy tirano que yo conocí, se ahorcaron más de 200 indios. Pereció de esta manera infinita gente. Oficial del rey Jobo en esta isla que le dieron de repartimiento 300 indios y a cabo de 3 meses había muerto en los trabajos de las minas los 270 que no le quedaron de todos sino 30 que fue el diezmo. Después le dieron otros tantos y más, también los mató, dábanle más y más mataba hasta que se murió y el diablo le llevó el alma. En 3 o 4 meses, estando yo presente, murieron de hambre por llevarles los padres y las madres a las minas más de 7000 niños. Otras cosas vi de espantables. Después acordaron de ir a montear los indios que estaban por los montes, donde hicieron estragos admirables, así asolaron despoblaron toda aquella isla, la cual vimos agora poco ha y es una gran lástima compasión verla yermada y hecha toda una soledad. De la tierra firme. El año de 1514 pasó a la tierra firme un infelice gobernador, crudelísimo tirano, sin alguna piedad ni aun prudencia, como un instrumento del furor divino, muy de propósito para poblar en aquella tierra con mucha gente de españoles. Y aunque algunos tiranos habían ido a la tierra firme habían robado y matado y escandalizado mucha gente, pero había sido a la costa de la mar, salteando y robando lo que podían. Mas excedió a todos los otros que antes de él habían ido, y a los de todas las islas, sus hechos nefarios a todas las abominaciones pasadas, no solo a la costa de la mar, pero grandes tierras y reinos despobló y mató, echando inmensas gentes que en ellos había a los infiernos. Despobló desde muchas leguas arriba del Darién hasta el reino provincias de Nicaragua, inclusive que son más de 500 leguas y la mejor y más feliz poblada tierra que se cree haber en el mundo. Donde había muy muchos grandes señores, infinitas y grandes poblaciones, grandísimas riquezas de oro, porque hasta aquel tiempo en ninguna parte había perecido sobre tierra tanto, porque aunque de la isla española se había henchido casi España de oro, de más fino oro, pero había sido sacado con los indios de las entrañas de la tierra, de las minas dichas, donde, como se dijo, murieron. Gobernador y su gente inventó nuevas maneras de crueldades y de dar tormentos a los indios porque descubriesen y les diesen oro. Capitán hubo suyo que en una entrada que hizo por mandado de él para robar y extirpar gentes, mató sobre 40.000 ánimas, que vido por sus ojos un religioso de San Francisco que con él iba que se llamaba Fray Francisco de San Román, metiéndolos a espada, quemándolos vivos y echándolos a perros bravos y atormentándolos con diversos tormentos. Y porque la ceguedad perniciosísima que siempre han tenido hasta hoy los que han regido las Indias en disponer y ordenar la conversión y salvación de aquellas gentes, la cual siempre han pospuesto, con verdad se dice esto, en la obra y efecto, puesto que por palabra hayan mostrado y colorado o disimulado otra cosa, ha llegado a tanta profundidad que haya imaginado practicado mandado que se le hagan a los indios requerimientos que vengan a la fi, a dar la obediencia a los reyes de Castilla, si no, que les harán guerra a fuego y a sangre, los matarán y captivarán, etc., como si el Hijo de Dios, que murió por cada uno de ellos, hubiera en su ley mandado cuando dijo, euntes docete omnes gentes que se hiciesen requerimientos a los infieles pacíficos quietos que tienen sus tierras propias, si no la recibiesen luego, sin otra predicación y doctrina, si no se diesen a sí mismos al señorío del rey que nunca oyeron ni vieron, especialmente cuya gente y mensajeros son tan crueles, tan desapiadados tan horribles tiranos. Perdiesen por el mismo caso la hacienda y las tierras, la libertad, las mujeres y hijos con todas sus vidas, que es cosa absurda y estulta digna de todo vituperio y escarnio infierno. Así que, como llevase aquel triste y malaventurado gobernador instrucción que hiciese los dichos requerimientos para más justificarlos, siendo ellos de sí mismos absurdos, irracionables injustísimos, mandaba, o los ladrones que enviaba lo hacían cuando acordaban de ir a saltear robar algún pueblo de que tenían noticia tener oro, estando los indios en sus pueblos casas seguros, íbanse de noche los tristes españoles salteadores hasta media legua del pueblo, allí aquella noche entre sí mismos apregonaban o leían el dicho requerimiento, diciendo, caciques indios de esta tierra firme de tal pueblo, hacémosos saber que hay un Dios y un Papa y un Rey de Castilla que es señor de estas tierras, venid luego a le dar la obediencia, etc. Y si no, sabed que os haremos guerra, mataremos captivaremos, etc.
y al cuarto del alba, estando los inocentes durmiendo con sus mujeres e hijos, daban en el pueblo, poniendo fuego a las casas, que comúnmente eran de paja, e quemaban vivos los niños e mujeres y muchos de los demás, antes que acordasen. Mataban los que querían, e los que tomaban a vida mataban a tormentos porque dijesen de otros pueblos de oro o de más oro de lo que allí hallaban, e los que restaban errábanlos por esclavos, iban después, acabado o apagado el fuego, a buscar el oro que había en las casas. De esta manera y en estas obras se ocupó aquel hombre perdido, con todos los malos cristianos que llevó, desde el año de 14 hasta el año de 21 o 22, enviando en aquellas entradas 5 o 6 y más criados, por los cuales le daban tantas partes, allende de la que le cabía por capitán general, de todo el oro y perlas e joyas que robaban e de los esclavos que hacían. Lo mismo hacían los oficiales del rey, enviando cada uno los más mozos o criados que podía, y el obispo primero de aquel reino enviaba también sus criados por tener su parte en aquella granjería. Más oro robaron en aquel tiempo que aquel reino, a lo que yo puedo juzgar, de 1.000.000 de castellanos, y creo que me acorto, no se hallará que enviaron al rey sino 3.000 castellanos de todo aquello robado, y más gentes destruyeron de 800.000 ánimas. Los otros tiranos gobernadores que allí sucedieron hasta el año de 33, mataron e consintieron matar, con la tiránica servidumbre que a las guerras sucedió los que restaban. Entre infinitas maldades que éste hizo e consintió hacer el tiempo que gobernó fue que, dándole un cacique o señor, de su voluntad o por miedo como más es verdad, 9.000 castellanos, no contentos con esto prendieron al dicho señor e átanlo a un palo sentado en el suelo, y extendidos los pies pónenle fuego a ellos porque diese más oro, y él envió a su casa e trajeron otros 3.000 castellanos. Tórnanle a dar tormentos, y él, no dando más oro porque no lo tenía, o porque no lo quería dar, tuviéronle de aquella manera hasta que los tuétanos le saltaron por las plantas e así murió, y destos fueron infinitas veces las que a señores mataron y atormentaron por sacarles oro. Otra vez, yendo a saltear cierta capitanía de españoles, llegaron a un monte donde estaba recogida y escondida, por huir de tan pestilenciales e horribles obras de los cristianos, mucha gente, y dando de súbito sobre ella tomaron 70 o 80 doncellas e mujeres, muertos muchos que pudieron matar. Otro día juntáronse muchos indios e iban tras los cristianos peleando por el ansia de sus mujeres e hijas, viéndose los cristianos apretados, no quisieron soltar la cabalgada, sino meten las espadas por las barrigas de las muchachas e mujeres y no dejaron, de todas 80, una viva. Los indios, que se les rasgaban las entrañas del dolor, daban gritos y decían: «Oh, malos hombres, crueles cristianos, a las iras matáis». Ira llaman en aquella tierra a las mujeres, cuasi diciendo: matar las mujeres señales de abominables e crueles hombres bestiales. A 10 o 15 leguas de Panamá estaba un gran señor que se llamaba París, muy rico en oro. Fueron allá los cristianos e recibiólos como si fueran hermanos suyos, se presentó al capitán 50.000 castellanos de su voluntad. El capitán y los cristianos parecióles que quien daba aquella cantidad de su gracia que debía tener mucho tesoro, que era el fin e consuelo de sus trabajos, disimularon e dicen que quieren partir, tornan al cuarto de alba e dan sobre seguro en el pueblo, quémanlo con fuego que pusieron, mataron y quemaron mucha gente, robaron 50 o 60.000 castellanos otros, y el cacique o señor escapóse, que no le mataron o prendieron.